Comenzamos a tener invitados en vivo aquí en nuestra mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Son dos técnicas, son médicas, saben mucho de un tema que está en nosotros y especialmente en nosotras. Y sobre todo de una manera clandestina, casi callada. Y muchas veces cuando aparece por un episodio que puede tener connotaciones muy graves. La doctora Mariana Ginardoni está con nosotros. Es directora del Instituto Nacional de Reumatología, el INR. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación para esto que es tan importante de difundir. Está también la doctora Diana Cabal, que es reumatóloga, encargada de la unidad de abordaje precoz de la osteoporosis en la mujer. Mucho gusto. Muchas gracias. Sé que están viendo algunas cifras, es notorio que es una enfermedad que afecta más a la mujer, pero pensé que la incidencia en hombres era aún más baja. Sin embargo, una de cada 3 mujeres, 33% aproximadamente, y uno de cada 5 hombres, un 20% es un porcentaje relevante. A tener en cuenta, sí, por supuesto. Sí. Señores fracturados y señoras fracturadas. Sí, claro. Fractura de tipo osteoporótica, ¿en qué se diferencian de una fractura cualquiera? Claro, la causa es por osteoporosis, no es otro tipo de fractura que puede haber de tipo patológicas por otras causas, ¿no? En realidad es una enfermedad, como se decía, es una enfermedad silente, se le llama la epidemia silenciosa, porque realmente pasa sintomática durante todo el tiempo que se va produciendo la enfermedad, o sea, uno no se entera. Y realmente cuando da el síntoma, que es la complicación que tiene, que es la fractura, prácticamente ya tenemos una pérdida de masa ósea de un 30% cuando tenemos, ya se manifiesta por la fractura, ¿no? Por eso es tan importante hacer la prevención que se debe hacer en todas las etapas de la vida, educar y, bueno, con los cambios de vida que tenemos actuales y los cambios de alimentación y tratar de promover el ejercicio físico también, ¿no? Por eso es importante, bueno, después se van a hablar de los altos costos que produce claro, lo asociamos directamente a la no ingesta durante toda la vida de calcio suficiente. Bueno, pues justamente tiene la génesis que se llama la infancia y se manifiesta tiene la génesis en la infancia y se manifiesta en la parte geriátrica, ¿no? En el adulto. Tenemos que, no es lo mismo tener una densitometría a los 50 años con un T-score que a los 80 años, porque la edad es un factor de riesgo. Y hay factores de riesgo que son dependientes de la densitometría o relacionados y otros no. O sea que no solo nos alcanza con tener una densitometría normal para decir yo no me voy a fracturar. ¿Qué es la densitometría? Es un estudio que se hace que nos permite medir la masa ósea, porque definamos sencillamente que hablamos de osteoporosis. Cuando hablamos de osteoporosis hablamos de baja masa ósea en el hueso. Pero no solo hay baja masa ósea en el hueso, sino que se altera también la microarquitectura del hueso, ¿tá? Puede haber un recambio óseo, un turnover óseo también, y eso hace que ese hueso se vuelva más frágil y sea más propenso a fracturarse ante una caída, una fractura. Bien. Y si esto está relacionado con los hábitos de la niñez, ¿qué puede hacer un adulto que ya no puede controlar su niñez ni retrotraerse? ¿Y desde cuándo? Y bueno, la educación, como se dice, se hace en todas las etapas de la vida. Tenemos que tratar de optimizar el pico de masa ósea, haciendo fundamental hincapié en la prevención en los niños. Eso es de muy bajo costo, porque hacer la prevención y educación en los niños y adolescentes para llevar un pico de masa ósea óptimo a la edad de la adultez. Y después que tengamos la adultez, tratar de mantener y optimizarlo ese pico de masa, para tratar de prevenir y por ejemplo, la mujer premenopáusica, mantenerlo y para prepararla a llegar a la menopausia con una mejor masa ósea, que permita evitar que lleguemos al tema de la osteoporosis. Vamos a tratar de ser más claros. Sí. Yo le preguntaba, ¿qué hace una persona adulta que ya no puede retrotraerse a su niñez para enfrentar una situación que no vio, porque es una enfermedad silente, como ustedes dicen, clandestina, y que en determinado momento se va a hacer un estudio que es una densitometría? ¿Es un estudio cruento? No, para nada. Perfecto. ¿Cómo se hace? Es un estudio que simplemente, o sea, no es nada invasivo y se mide la masa ósea a través de un equipo que permite medir, que generalmente se mide en columna y en cadera del paciente. Bien. ¿Y qué valores tiene que aprender el paciente o preferentemente la paciente a sentir como preocupantes ahí con la densitometría? En realidad, por eso digo, no debemos de basarnos solo en el estudio. El estudio de por sí no se puede hacer como un screening. Por lo que digo, tengo una densitometría ósea normal en un paciente de 40 años, pero ese paciente consume corticoides más de 10 miligramos por día o 5 miligramos durante 3 meses. Ya es un factor de riesgo para tener una osteoporosis, aunque tenga una densitometría ósea normal.
Por eso, es importante recalcar el tema de la unidad y el abordaje de la policlínica, porque nosotros vemos pacientes en los cuales tenemos que hacer el estudio, pero también evaluar, interrogar al paciente sobre todos los factores de riesgo. Los que son dependientes o independientes y los que son modificables y no modificables. La pregunta que tú me hacías, los modificables, sí podemos modificar el ejercicio físico, los hábitos de vida, las horas de sueño. Todas esas cosas ayudan y facturan. El índice de masa corporal, la delgadez es un factor que propende también a la osteoporosis. Aunque parezca mentira, el sobrepeso favorece, favorece mejor tener una masa ósea mejor. Y bueno, tener hábitos de vida saludables, evitar el alcohol, las bebidas, los tóxicos, tener un consumo adecuado de lácteos y derivados lácteos y ejercicio físico. La leche es la fuente principal de calcio, vitaminas, fósforo y proteínas en la alimentación. La gente tiende cada vez más a consumir leche descremada y deslactosada. Bueno, el contenido de calcio en eso no influye. No cambia, perfecto. Y las porciones deben ser 3 porciones diarias y bueno, los requerimientos dependen en qué etapa de la vida 3 porciones diarias estamos. quiere decir 2 cafés con leche y un queso. El queso equivale, una porción pequeña de queso equivale a un vaso grande de leche. Tiene mucho calcio. Así que digo... Pero bueno, el ejercicio es fundamental. También la promoción, como tú me preguntabas, en la mujer perimenopáusica y en la menopausia es el caminar. Si puede hacer, todo depende, ¿no? El ejercicio tiene que ser orientado y también dirigido por el profesional médico, a ver si la persona lo puede realizar, ¿no? Porque... ¿Empieza por la cadera? ¿Empieza por la zona lumbar? ¿Por dónde empieza? No, y bueno, puede ser por columna o cadera. Digo, las densitometrías varían. Generalmente puede haber manifestaciones que en la densitometría nos dan más bajo nivel a nivel de columna y otras nos van en cadera, ¿no? Y a veces, en algunos casos, tenemos que hacer también la densitometría midiendo radio también. Doctora Girardoni, en el caso del Instituto de Reumatología, ¿qué importancia tiene esta patología sobre el global de la gente que atiende? Una de las cosas que nosotros como Centro Nacional de Referencia en relación a lo que son las enfermedades reumáticas y osteoarticulares y como prestadores públicos de salud que somos, alineados con las políticas públicas y viendo... nosotros es nuestro deber focalizarnos en lo que es lo poblacional y en base al conocimiento científico dónde podemos hacer las intervenciones para no solamente mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que generar impactos en salud, impactos económicos, porque esta enfermedad genera muchos gastos en salud. Pensemos que nosotros tenemos una población envejecida. Un 20% aproximadamente de los uruguayos son mayores de 60 años, claro, y un 14% mayores de 65. Ha aumentado la expectativa de vida, y eso va a traer aparejado un aumento de las fracturas y un aumento de los costos. En Uruguay se calcula aproximadamente, según datos del Fondo Nacional de Recursos, que hay 700 prótesis de caderas al año. Eso genera un costo aproximado de $3 millones anuales, sin contar otros tipos de intervenciones como son las osteosíntesis de cadera, que no es estrictamente la prótesis, y todos los gastos que genera la secuela y toda la rehabilitación que genera, los costos de rehabilitación que genera para estos pacientes. ¿En esos 700 casos, todos referidos a osteoporosis o es el número global de...? Por osteoporosis. Solo por osteoporosis. Solo por osteoporosis. Pero no se toman en cuenta otros casos que se hacen, que no se hace prótesis, que hacen osteosíntesis. Se hace osteosíntesis, se pone otro tipo de clavos, que eso lo financia el prestador de salud. El fondo financia la prótesis. Hay que tomar también los costos directos y los indirectos, que son los gastos también y las pérdidas de hora de trabajo laboral de los familiares. Y la rehabilitación. Entonces, dado los altos costos que genera esta enfermedad, nosotros debemos estar abocados a llegar de una manera temprana a dónde hacer, en qué momento oportuno realizar la intervención para realmente generar un impacto en calidad y en recursos, ¿no? Entonces, como centro de referencia que somos, estamos abocados a tratar de ver cómo podemos intervenir en esto. Elegimos el punto de corte de los 40 años, para todas las mujeres perimenopáusicas de 40 años, con o sin factores de riesgo. La policlínica es de acceso libre.
sin pase. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a todas las mujeres del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿tá? Como centro de referencia nuestra población es todas las mujeres usuarias del sistema. El único requisito es la edad, o la única limitación. El único punto de corte es la edad. Hay que llevar cédula, almanaque nomás. Almanaque. Que acceden al centro, al Instituto Nacional de Reumatología, no se necesita pase, ¿tá? Que eso es muchas veces una limitante. Claro. Pero pase a especialista. Claro, ¿tá? Se pide para la unidad. Es también otra apertura, es para el sistema público. ¿Se pide en el prestador de salud? Y si el prestador de salud, en realidad el que indica la valoración es el reumatólogo o el especialista, depende el prestador. Cada prestador tiene su particularidad. Me refiero a que la mujer puede ir allí, presentarse simplemente con la cédula. Para la policlínica, para la unidad de abordaje precoz de la osteoporosis en la mujer, se presenta con cédula en la oficina de registros médicos de nuestro instituto o a través de un mail que después, si lo podemos pasar, es atención al usuario, tu.reumatología@ace.com.u y a un teléfono para dudas e informes, ¿tá? Para los usuarias de salud pública, esto es una prestación más que da ACE, que es gratuito. Para las usuarias del sector privado, tiene un arancel de 1,10 UR, ¿tá? Que es el costo que se le da porque el abordaje es de un equipo interdisciplinario. ¿Tá? Ese equipo la va a evaluar, está conformado por reumatólogos, nutricionistas. ¿El arancel es por una única consulta o para tener la consulta con todo el equipo y salir con la evaluación? Eso va a depender de lo que muy bien decía Adriana. Ir a la unidad de abordaje no significa hacerse una densitometría. Una cosa no quita la otra. Nosotros le estamos dando un agregado de valor a la unidad, ¿tá? Por este concepto de que densitometría normal no quiere decir que no vaya a tener una fractura osteoporótica. Esto es un agregado de valor que tiene, porque el equipo interdisciplinario lo que hace es evaluar los factores de riesgo que tiene esa mujer para tener un riesgo de fractura osteoporótica. Y según un screening y un score que se le realiza, se va a determinar si está en oportunidad de realizarse la densitometría sí o no ya. Incluso hay otros estudios paraclínicos que se utilizan, que son el metabolismo fosfocálcico, la vitamina D. Hay una otra serie de exámenes paraclínicos que complementan la evaluación, ¿tá? Y que se determina la oportunidad de realizar esos estudios. O solamente es una intervención puntual diciendo, bueno, quédate tranquila, no tenés factores de riesgo, volvé dentro de un determinado periodo, tenés que realizar tal o cuales medidas higiénico-dietéticas, o eventualmente, si se considera que es de riesgo, se determina tanto la paraclínica necesaria de laboratorio o el estudio densitométrico, y ahí se llega a una conclusión. Si esa mujer tiene una osteopenia, que es una baja de su capital óseo y ahí se interviene en consecuencia, o si ya tiene una osteoporosis, enfermedad, y ahí también hay otras medidas estratégicas a seguir que van a depender, bueno, de la etapa en la que esté. En el caso de que la usuaria sea del prestador público, ¿tá? Se la derivará a su médico tratante si tiene osteopenia con una orientación, porque el equipo lo que va a dar es un informe a esa paciente. Le va a dar un informe, ¿tá? Donde se va a hacer un resumen final, una conclusión en relación a cómo está su masa ósea, su capital óseo, su estado de salud ósea, ¿tá? Y con eso se actuará en consecuencia. En el caso de que sea el prestador privado, también se le va a entregar a la usuaria un informe en relación a si tiene una osteoporosis manifiesta y documentada, cuáles serían las orientaciones o cuáles serían los pasos a seguir según nuestra experticia y experiencia como centro de referencia nacional. Está claro, esto no sería fácil de obtener en un prestador cualquiera, porque justamente habría que disponer de todos esos técnicos, eventualmente sacar varios... Nosotros tenemos todas las prestaciones para poder dar y evaluar completamente al usuario y poder sacar una foto del día de hoy en cómo está su estado de salud ósea en este momento. Si volvemos a recapitular un poco, debí decir, la información que acabamos de escuchar, toda mujer de 50 años tiene que haberse hecho un estudio osteoporósico. No sé, Adriana. En realidad tendría que tener una consulta y por eso, primero que nada hacer la consulta.
Por eso. Ya sea con, La consulta, una seguro. consulta lo principal, porque hay que preguntar factores de riesgo, porque capaz que se hizo una densitometría, como decíamos, y le dio normal. Pero es una persona que es gran fumadora, tiene antecedentes familiares de fractura de cadera, que eso es independiente, la densitometría es un factor de riesgo muy importante para el paciente. O tiene una baja masa ósea, o es paciente celíaco, o tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, o es una paciente oncológica que está recibiendo medicaciones, tratamientos. Y todo eso son factores de riesgo que pesan muchísimo, y entonces no es lo mismo tener eso y con una densitometría ósea normal. O sea, no me alcanza a mí con una densitometría. Si bien es muy importante tenerla, es importante tenerla con los otros exámenes paraclínicos y con el interrogatorio y la clínica y los factores de riesgo del paciente según el interrogatorio que se haga. Está claro, pero todo eso, si a los 50 años nunca lo hizo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Sí. Tiene que hacerlo. Sí, Eso es seguro. Sí o sí. Sí. O sea, todas las obvio. televidentes de 50 años que nos están viendo y más, mañana sacan número. Claro, porque la prevención es... Hay que aterricemos esto, que hay que poner un límite. Claro, ustedes abren las puertas, pero nosotros tenemos que ir. Claro, el tema es que, claro, hay que tratar de llegar antes de que se produzca la complicación. La prevención primaria, tenemos prevención primordial cuando todavía no han sucedido no hay factores de riesgo, primaria cuando hay factores de riesgo, secundaria cuando ya tenemos una densitometría ósea anormal y terciario cuando ya tenemos el evento de la fractura. ¿Y cuánta gente trabaja atendiendo al público allí en la unidad? Digo, pues mañana se van a acordar de María Inés, seguramente. No, ya ha tenido bastante 4.000 difusión. personas. Ya hemos tenido... El malón. El malón de Ubaldía, dice usted. Y que estamos en red con Gine, también hay que decir eso. Bueno, no, eso lo voy a contar ahora. No, o sea, nosotros tenemos nuestra oficina de registros médicos y está la oficina de atención al usuario que está recepcionando lo ideal sería que lo pudieran hacer por mail, porque es más fácil. Ahora está en pantalla. Ahí tiene ustedes el mail, además, para comunicarse, para ir solicitando la hora. Volvemos en instantes, porque hasta ahora mandamos a todas las de 50 y más. Voy a vender yogur. Usted va a tener que hacerse la suya primero, que usted ya pasó... Pero solo mujeres, dijo la... No. Uno de cada 5. Que solo atienden mujeres. Ahí está, sola. Pero volvemos luego de la pausa, nos vamos a ocupar de ustedes. Mucho gusto, Un segundito nada más.